Hace unos días, el condenador y ministro de Exteriores cubano Bruno Rodríguez Parrilla salió a decir que el dato de inflación en Cuba era significativamente mejor al año anterior, gracias a la aplicación del programa de gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía nacional. Una de las dos cosas que dijo este señor es verdad, la otra tiene gato encerrado. Te invito a descubrir cuál es cuál. Acompáñame que desmontamos a Bruno y ponemos en contexto la supuesta mejora de la inflación en Cuba. Resulta que sí, la inflación interanual en Cuba cayó en mayo de 2025 al 16.4% respecto al 31.1% que se registró en mayo de 2024. ¿Qué quiere decir esto? Que respecto a 2023, en mayo de 2024 los precios eran un 31% más caros. En 2025 los precios son solo un 16% más alto que en 2024. ¿Es esto una buena noticia? Sí, al menos en estadísticas. No en la realidad, porque resulta que poner números a la crisis no es suficiente, hay que entender cómo se llega a esos números. Y aquí sacamos al gato encerrado. El número de la inflación sí es mejor, es casi la mitad del año anterior, pero no significa que la economía esté mejor o que la gente perciba mejorías. ¿Cómo se explica esto? Que nos lo diga el economista y profesor universitario Pavel Vidal. Todo esto es un impuesto inflacionario. Si como el Estado no es solvente, no tiene un sector empresarial que efectivamente genere riquezas y eso le produce un déficit fiscal, tiene más gastos que ingresos, pues este mecanismo de la monetización, al final, otra manera de entenderlo es que el Estado está sacando recursos de la economía a través de un impuesto inflacionario, porque la inflación implica una pérdida de poder adquisitivo, sobre todo para las familias que dependen de ingresos en pesos cubanos que son fijos, así que no se ajustan a la inflación. Estamos hablando de pensiones y salarios en el sector empresarial estatal. Son los asalariados estatales y los pensionados los que están pagando el costo de esta crisis económica. Los que están pagando ese impuesto inflacionario para financiar el déficit fiscal en realidad no es el Banco Central. El Banco Central emite el dinero, ese dinero genera inflación y son los asalariados y los pensionados los que pagan ese impuesto inflacionario y es el costo principal de ese capricho ideológico, ¿no? De no querer reformar suficientemente la economía. Este corte de entrevistas desgraciadamente no se pone viejo, porque según el mismo Pavel, en el último boletín del Observatorio de Monedas y Finanzas del Toque, al que te puedes suscribir mediante esta vía, dado que el gobierno no hace nada importante para promover la productividad y la eficiencia económica, busca ampliar la extracción de rentas mediante la dolarización selectiva y el incremento de precios de servicios públicos. ¿Cómo se traduce esto? Pues simplemente la medida estrella del régimen cubano para bajar los números de la inflación, que no es lo mismo que bajar los precios, ha sido empobrecer a la mayoría de los cubanos y establecer servicios en dólares como telecomunicaciones, combustibles, alimentos en tiendas digitales y más, para extraerle el dinero a todos los cubanos de todas las formas posibles. El Estado está arruinado por culpa de quienes gobiernan y el pueblo paga las consecuencias. Es una crisis social. Es una crisis social porque la sociedad está siendo golpeada por una situación de pobreza generalizada que tiene que ver con la incapacidad de asegurar los medios de vida suficientes a partir de los ingresos por el trabajo. Y lleva sencillamente a que la gente tenga que depender de una transferencia de recursos externos. Entonces, por supuesto, quienes tienen familiares en el exterior pueden recibir ese apoyo y quienes no lo tienen, ¿qué pasa con ellos? Y si además de esto son personas ancianas, si están jubiladas y si perciben una jubilación que es exigua porque es que además es una jubilación que no le permite ni siquiera sobrevivir. Conteniendo los salarios y las pensiones sin indexarlos a la inflación, o sea, sin subirlos al ritmo de la inflación, es como el Estado cubano busca reducir el crecimiento del IPC. Esto hace que al crecer los precios, aunque sea a menor ritmo que hace un año, pero que sigue siendo a una velocidad brutal, las personas que reciben ingresos fijos, sobre todo trabajadores estatales y pensionados,
más de 4 millones de personas, estarían absorbiendo el peso de la crisis y de la inacción del gobierno ante un peso, valga la redundancia, que no vale para nada. Todo esto en un contexto en el que en los últimos 2 años y medio, como vemos en la gráfica, los precios de los alimentos han sido los que más elevan el costo de la vida de los cubanos, siendo responsables, por ejemplo, del 55.1% del crecimiento del IPC en mayo de 2025. En mayo de 2025, el mismo mes del que se alegra Bruno Rodríguez Parrilla. Queremos darle gracias al Toque por darle voz a esta iniciativa y posibilitar que muchas familias se vean beneficiadas. Tienes toda la información sobre cómo acceder a un seguro médico económico en la descripción de este video. Pero ojo, pues este tipo de ayudas se pueden acabar muy pronto. Y estar sin seguro médico en los Estados Unidos y enfermarse puede arruinarte la vida. Pero, ¿qué ha pasado con la inversión en agricultura en el país para frenar los precios de los alimentos, que son los que encarecen la vida del cubano? Pues resulta que desde 2010 a 2024, que son los últimos datos públicos que hay sobre inversiones, el país redujo la inversión en agricultura de un 6.9% a un 2.7%, mientras que las inversiones en la construcción de hoteles crecieron del 17.9% al 37.4%, pasando por un escandaloso 47.56% en 2020. En plena pandemia, cuando el continuismo canelista se quejaba del embargo por no tener recursos para atender las necesidades de los cubanos. Recientemente, un post de la ONEI dijo que la inversión en hoteles y servicios empresariales, inmobiliarios y de alquiler, las dos categorías que incluyen la inversión en turismo, se redujo a un 18.8%, pero no dijeron datos de la agricultura. Cuando uno va a invertir tiene que tener determinadas proporciones. No me voy a cuestionar si tú construiste hoteles, pero si los hoteles hubieran estado ocupados al máximo, hubieran dado los ingresos necesarios, está bien. Pero son hoteles que ya te venían dando la tendencia desde el 2018, no es una cosa reciente, de que la ocupación estaba muy por debajo del promedio del Caribe. Entonces, había que haber decidido en ese momento hacer lo que ahora se ha planteado, cambiar las matrices energéticas. Se viene anunciando hace mucho tiempo, pero no se le ponían recursos. Entonces, ahora, ante la crisis que está pasando el país, es que se le está poniendo recursos. La crisis es tan grande y salir de ella costaría tanto, que miren lo que dijo el economista Miguel Alejandro Ayes en un reciente programa ¿Ahora qué? Del Toque. Por ejemplo, si si Cuba mañana duplica su Producto Interno Bruto, o sea, su producción, dicho de una manera sencilla, estaría todavía entre los 5 países más pobres de América Latina. Duplicando su producción, seguiríamos dentro de los 5 más pobres de Latinoamérica. Para que Cuba se inserte en la media del PIB per cápita regional, tendría que crecer más de 3 veces para llegar a la media de PIB per cápita regional. Esto, si lo descomponemos, por ejemplo, puede ser que se duplique el nivel de consumo. Estoy tirando las cifras en mi cabeza. Que el nivel de consumo de bienes y servicios se duplique, que el nivel de inversión se triplique y que el nivel de exportaciones se duplique. O sea, Cuba tendría que hacer eso para más o menos entrar dentro de la media regional. Eso no quiere decir que los crecimientos impensables, ningún país crece 3 veces de un año para otro. Aunque un PIB crezca un 5%, es un motivo de fiesta en cualquier estado. Un momento de pujanza puede ser un 10, un 12, y además no es sostenible en el tiempo. Y tú estás hablando que tiene que crecer un 300%. Entonces, crecer 3 veces, que en realidad es un 400% para llegar a la media regional. Otra de las fuentes de ahorro para bajar el déficit fiscal que presiona al alza a la inflación en Cuba ha sido el recorte en servicios sociales, no solo disminuyendo la casi inexistente cuota normada, que a veces ni llega, sino también la atención a los que ellos llaman vulnerables, que no es otra cosa que los que viven en la miseria. El titular de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro Ale, al presentar su informe mensual sobre la ejecución del presupuesto del Estado, el cual aprobó el Consejo de Ministros, destacó que, aunque queda mucho por hacer, al cierre de febrero se muestra un superávit, resultado favorable, dijo, pues se logró superar el déficit planificado. Se debe a un sobrecumplimiento de los ingresos en el orden de los 7.500 millones de pesos e inejecuciones de gasto, lo cual esto sí tenemos que observar porque son actividades
que no se han financiado por no ejecutarse en 6.716 millones de pesos. La titular de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feitó, llamó la atención sobre la inejecución en varias provincias del presupuesto destinado a la atención a personas vulnerables dentro de la seguridad social. No es congruente que haya territorios que tengan inejecuciones tan grandes de este presupuesto. Inclusive hay territorios que a esta altura está en 0% de ejecución este presupuesto. Y ahí pudiéramos estar atendiendo a adultos mayores, ahí pudiéramos estar atendiendo a niños, ahí pudiéramos estar haciendo muchísimas cosas de carácter social que tienen un impacto favorable y que verdaderamente no lo estamos haciendo. En esa misma reunión, Manuel Marrero se mostró indignado con semejantes recortes. ¿Por qué se inejecuta eso? ¿Por qué esos recursos financieros diseñados para atender a esas personas no se utilizan? Es falta de sensibilidad, falta de humanismo. Sin embargo, la realidad es que el empobrecimiento generalizado sigue siendo el que reduce la velocidad de crecimiento de los precios y no el despegue productivo ni el aumento de la oferta. La inflación en Cuba tiene varias causas internas como externas, pero dos de las fundamentales son la pésima implementación del ordenamiento monetario, que fracasó en casi todo, y sobre todo en la eliminación de la dualidad monetaria y cambiaria, y la otra es la impresión descontrolada de dinero sin respaldo productivo para financiar los gastos del inmenso, ineficiente e improductivo sistema estatal cubano, sobre todo el empresarial. Mientras la crisis se agudiza y la pobreza crece aceleradamente en el país, personajes como Bruno Rodríguez cantan victorias falsas en redes sociales. En lo que sí tiene razón Bruno en su tweet es que todo esto ocurre gracias a la gestión del gobierno que él representa y sus políticas, aunque ninguna corrige distorsiones ni reimpulsa la economía nacional, sino que agravan su estado cada vez más, negados desde el poder a hacer transformaciones sistémicas, empecinados en mantener el poder a costa de un pueblo empobrecido. Así nos va con esta gente. Si llegaste hasta aquí, gracias, suscríbete, deja un me gusta, comparte y si puedes, apóyanos económicamente con un super gracias en YouTube o mediante nuestra cuenta de PayPal. Chao.